Voces en la niebla es una expresión metafórica que evoca la sensación de escuchar o percibir sonidos, voces o presencias de manera difusa, misteriosa o enigmática, especialmente en un entorno neblinoso o en situaciones de confusión o incertidumbre. Esta expresión se ha utilizado en la literatura, el cine y otras formas de arte para transmitir una atmósfera de misterio, intriga o surrealismo. La imagen de voces en la niebla sugiere la presencia de algo indeterminado, desconocido o ambiguo que se manifiesta de manera difusa o poco clara. Esta metáfora puede evocar sentimientos de confusión, inquietud o intriga, creando una atmósfera de misterio y enigma en la que las percepciones se vuelven borrosas o ambiguas. En muchos contextos, la idea de voces en la niebla se asocia con lo sobrenatural o lo paranormal, sugiriendo la presencia de entidades o fuerzas invisibles que se comunican de manera enigmática o incomprensible. Esta interpretación puede generar un sentido de lo inexplicable o lo misterioso que desafía la lógica y la racionalidad. La noción de voces en la niebla también puede ser entendida como una exploración de lo oculto, lo reprimido o lo subconsciente, revelando aspectos de la psique humana que permanecen velados o fuera de la conciencia. En este sentido, la niebla simboliza la opacidad o el velo que separa la realidad de lo desconocido. La presencia de voces en la niebla puede sugerir una dualidad o ambigüedad en la percepción de la realidad, presentando un mundo en el que las fronteras entre lo tangible y lo intangible, lo visible y lo invisible, se difuminan y se entrelazan. Esta ambigüedad invita a la reflexión y a la exploración de diferentes interpretaciones y significados. La metáfora de voces en la niebla ha sido una fuente de inspiración para artistas, escritores y cineastas que buscan evocar sensaciones de misterio, intriga o surrealismo en sus obras. Esta imagen poética se presta a interpretaciones diversas y permite explorar temas como la percepción, la dualidad y lo inexplicable. La presencia de niebla en la metáfora de voces en la niebla añade un elemento atmosférico a la imagen, creando una sensación de ambiente opaco, enrarecido o enrarecido. La niebla puede simbolizar la confusión, la ambigüedad o la falta de claridad en la comunicación o en la comprensión de la realidad. La noción de voces en la niebla desafía la racionalidad y invita a explorar dimensiones de la experiencia humana que escapan a la lógica o a la comprensión convencional. Esta metáfora sugiere la presencia de fuerzas o influencias que operan más allá de lo evidente, desafiando nuestras percepciones y creencias establecidas. La imagen de voces en la niebla es altamente subjetiva y abierta a múltiples interpretaciones, dependiendo del contexto y del punto de vista del observador. Esta ambigüedad invita a reflexionar sobre la naturaleza de la percepción, la comunicación y la interacción entre lo visible y lo invisible en la experiencia humana. En un sentido más profundo, la metáfora de voces en la niebla puede ser vista como una invitación a explorar lo oculto, lo desconocido o lo inexplorado en el interior de cada individuo. Esta imagen evoca la idea de descubrir aspectos de uno mismo que permanecen velados o enmascarados, revelando capas de la propia identidad y conciencia. Voces en la niebla es una metáfora evocadora que invita a explorar la ambigüedad, la dualidad y lo misterioso en la experiencia humana. Esta imagen poética despierta la imaginación, la reflexión y la contemplación sobre la naturaleza de la realidad, la percepción y la comunicación, generando un sentido de enigma y maravilla ante lo desconocido. Voces en la niebla. En la aldea de Elderwood, circunda por un bosque espeso y perpetuamente envuelto en la niebla, se contaba la leyenda que había sido contada de generación en generación. Decían que, en las noches cuando la niebla se volvía muy densa que apenas se miraba a unos metros por delante, se oían voces susurrando entre los árboles. Esas voces serían de los habitantes que vivieron en el pasado, y que por alguna razón no podían encontrar el descanso eterno. Mónica, una joven maestra recién llegada a la aldea de Elderwood, se sintió intrigada por esta leyenda desde el principio cuando la escuchó. Con un espíritu aventurero y una curiosidad insoportable, decidió adentrarse en el bosque una noche, guiada por la luz de la lámpara y el deseo de descubrir la realidad de aquellos susurros. A medida que avanzaba, por el bosque la niebla se hacía más espesa, y la luz de su lámpara apenas podía atravesar la oscuridad. Entre la espesa niebla, entonces empezó a oír las voces que parecían llamarla, susurrando palabras que no podía entender completamente. De repente, ante ella,
Aparecieron figuras fantasmales, apenas visibles entre la niebla. Eran las aplicaciones de los antiguos habitantes de Elderwood, vestidos con ropas de otra época. Aunque, Mónica se sobresaltó al principio, pronto se dio cuenta que las aplicaciones tenían motivos de querer hacerle daño. Parecían perdidos y confundidos como ella se sentía mirándolos. Una de las aplicaciones, una mujer de aspecto amable, se acercó más que los otros. A través de susurros, Mónica entendió que buscaban a alguien que pudiera escuchar sus historias, que pudiera recordarlos y, de alguna manera, ayudarlos a encontrar la paz que tanto anhelaban. Mónica pasó varias horas en el bosque escuchando las historias de las apariciones, amores pedidos, arrepentimiento, alegrías y tristezas de una vida pasada. Al amanecer, cuando la niebla se comenzó a deshacerse, las apariciones se desvanecieron, una a una, dejando a Mónica sola en el bosque, pero con una sensación de calma y comprensión. Mónica comenzó a documentar todas las historias que había escuchado, compilando las memorias de las apariciones en un libro. Con el tiempo, este libro se convirtió en un tesoro para los habitantes de Elderwood, un puente entre el pasado y el presente, entre los vivos y aquellos espíritus que aún moraban en el bosque. La niebla nunca dejó de ser un misterio en Elderwood.